Muy bien, nuevamente buenos días a cada uno de ustedes. Ahora sí, comenzamos con nuestra clase. Lo que vimos el día de ayer fue una introducción, algún pantallazo, algo que necesitamos nosotros conocer y ver respecto de la asignatura, ¿no? A ver, ¿qué me falta? Vallejos y López. Yo creo que ya lo van a encender sus cámaras en unos segundos más. No, si no, ya saben, a sala de espera, a esperar a que recapaciten y enciendan sus cámaras. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué me falta? A López Medina, nada más, la única. Bueno, ya lo va a encender. Chat nadie, personas nadie. Muy bien, ya nos vamos a admitir algunos que ingresen. Vamos a lo que tenemos para el día de hoy. Capacitancia eléctrica. Ahí lo tenemos. Parte del concepto que nos indica. Nos va a decir que la capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. También es una medida de la cantidad de energía almacenada para una diferencia potencial eléctrico, doblemente potencial. Aquí es un solo potencial. Por eso. El dispositivo más utilizado, la diferencia de potencial eléctrico. El dispositivo más utilizado para que se almacene energía es un condensador. Ahorita vamos a ver qué es un condensador. La relación entre la diferencia de potencial o tensión, en este caso, ahora el voltaje de preferencia lo vamos a llamar tensión, que existe entre las placas de un condensador y la carga eléctrica, se almacena en esta. Lo que parece chino y no sé qué para ustedes, se lo resume en esa nuestra ecuación. Esta sería nuestra fórmula ahora en adelante, donde nos dice que la capacidad va a ser igual a la carga sobre el valor de la tensión. Esto sería el voltaje, ahora va a ser la tensión para nosotros, ¿no? La diferencia de potencial, en este caso lo vamos a denominar como tensión. O también la capacidad va a ser igual al valor de una constante, el área por la distancia entre las placas. Vamos a estar trabajando en torno a eso. ¿Ok? Terminen de copiarles, por favor. Gracias. Entonces, ya conociendo el concepto, ahora sí, ya que también han visto la ecuación, vamos a subir esto un poco. Y ahí lo tenemos, ¿no? ¿A qué es igual cada uno de ellos? La capacidad ahora se va a medir en la unidad de faradio, la carga eléctrica ya sabemos que se mide en coulombs, y la diferencia de potencial, que ahora va a ser tensión para nosotros, se mide en voltios, y la capacidad, bueno, nuevamente la otra ecuación, ¿no? La constante, esa constante ustedes ya lo anotaron también en la primera parte, lo anotamos, los 8,85 por 10 a la menos 12, y con eso obtuvimos el valor de la otra constante eléctrica, ¿no? Los 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. El área enfrentada, el área el cual va a tener el objeto, o en este caso el capacitor con el cual vamos a estar trabajando, y la distancia entre las placas que tienen que estar en las unidades de metro. Muy bien, copienlo esto más, por favor. Y con eso ya vamos a tener algo más de nuestra teoría. Entonces ahí teníamos la ecuación, bueno, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Con la cual nosotros tenemos que trabajar. Ahí tenemos los valores. Entonces, nuestro tema de capacitancia solo se va a resumir esta parte, ¿no? Necesitamos encontrar cuál es la carga que va a almacenar, perdón, la capacidad que va a tener de almacenaje esa carga con la cual nosotros vamos a estar trabajando. En este caso vamos a utilizar mucho el prefijo, en este caso de micro, porque son pequeñas las cantidades, bueno, expresiones pequeñas, ¿no? Las cuales tenemos que manejar. Y si los manejamos a escala normal, obviamente serían tremendos valores. Y por lo tanto vamos a utilizar el prefijo micro para el desarrollo de los ejercicios que vayamos a hacer en este apartado. Entonces ya una vez que hemos visto, bueno, no está el puntero, una vez que hemos visto todas estas cosas de acá, sabemos qué equivale o a qué vale cada una de estas letritas con las cuales nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Y de preferencia nos conviene aprender sus nombres que realmente tienen. En este caso estamos hablando de capacidad, carga, tensión, constante, área, distancia entre las placas.
Esta parte de área, en algún caso, si ustedes van a estar buscando algún otro ejercicio por internet, algo parecido para guiarse, esa área también está con el nombre de sección. Ya también se lo llama sección, donde nos damos cuenta en las unidades, ¿no? Si van a ser metros al cuadrado, de preferencia es área, o también sección, que se lo conoce. ¿Qué más tenemos? Tenemos, nos dice, la energía almacenada en un capacitor. ¿Cómo nosotros podemos conocer la energía almacenada en un capacitor? ¿Qué me falta? Pilca y coca, los únicos dos, por favor, no se olviden. Energía almacenada en un capacitor. Nos dice que un capacitor almacena energía en el campo eléctrico que aparece entre las placas. Muy bien, ahora sí. Esperemos que ya no nos interrumpa. Continuamos. Entonces decíamos, va a ser la energía que se almacena en el campo que aparece entre las placas. Aquí, bueno, más o menos tenemos una gráfica de qué podría ser las placas, ¿no? Ahí hay una separación. Aquí está el área. Obviamente aquí nos dice, no, todo esto va a ser el área. Tenemos distintos signos de cargas, una carga positiva, una carga negativa entre las placas y una distancia de separación entre ellas. La energía almacenada puede calcularse a través de las siguientes expresiones. Tenemos la primera opción, un medio de la carga por la tensión, ¿no? Sabemos que es la tensión y la que va a ser la carga. O la siguiente, la energía almacenada se parece al símbolo del trabajo, ¿verdad? La energía almacenada, porque también van a trabajar en joules cualquiera de estas. La energía almacenada va a ser un medio, la capacidad elevada, perdón, sí, la capacidad elevada al cuadrado por la tensión también elevada al cuadrado. Una está en función de la carga y la otra está en función de la capacidad. Con cualquiera de las dos nos tiene que salir nuestra respuesta. Si en algún caso un ejercicio nos indica o nos pide que nosotros calculemos la energía que se almacena en un capacitor. Muy bien, copienlo esto y eso también para que lo tengamos en el cuaderno. Bueno, continuando. Nos dice que nosotros ahora, cuando vamos a trabajar con capacitores, los vamos a hacer en serie y en paralelo. Pregunta, ¿qué será serie? ¿Qué entienden ustedes por serie? Ahí parece que está el concepto, pero ¿qué entienden ustedes por serie? ¿Qué será serie para ustedes? Por si alguien intenta leer. ¿Qué es serie? ¿Qué entienden por serie? ¿O qué entienden por paralelo? A ver, ¿qué entienden por serie? ¿O qué entienden por...? Bueno, primero vamos por serie. ¿Qué entienden por serie? Cuando alguien les menciona la palabra serie o ustedes escuchan la palabra serie, ¿qué se les viene a la mente? A ver, a los que están más concentrados voy a preguntarles. ¿Qué creen que es serie? Cuando nos dicen que es serie, ¿a qué se refiere? O cuando nos dicen que es paralelo. Bueno, en matemáticas muchas veces utilizamos la palabra paralelo bastante, ¿no? ¿Qué es serie y qué es paralelo? Porque parte de eso vamos a utilizar tanto en esta parte de capacitores como también en la parte de resistencias, que es dentro de la ley de ohmios, vamos a estar viendo lo que es. ¿A qué se referirá cuando nos dicen que es serie? Y cuando nos dicen que es paralelo. Muy bien, ¿qué serie? ¿Qué es paralelo? Sigo esperando alguna otra respuesta. A ver, ¿qué podrá ser serie y qué podrá ser paralelo? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién puede responder? Obviamente hasta lo que sabe, ¿no? Obviamente si nos confundimos en algo, para eso estamos en etapa de aprendizaje, muchachos. Aquí es donde nos podemos equivocar, donde podemos volver a corregirnos, donde podemos volver a cambiar ciertas cosas. ¿Qué serie, qué es paralelo? ¿Quién entiende? Ok, vamos, adelante. La serie se podría decir que es como un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí, o algo parecido. Ya, cosas que están relacionadas entre sí. Sí, puede ser, ¿no? Están relacionadas serie. Muy bien. Paralelo.
que podrá ser un paralelo. Algo que no se llega a juntar. Ok, algo que no se va a juntar, ¿verdad? Es cuando vamos en matemáticas, las líneas paralelas nos dicen que van a tener esa misma separación aun cuando éstas lleguen hasta el infinito, ¿no? Bueno, eso sería en matemática. Y para física, obviamente, adoptamos los conceptos matemáticos y trabajamos según eso. Entonces, nos indica que tenemos capacitores en serie y paralelo. Primero, acá nos da, bueno, luego escribí el símbolo que vamos a utilizar, más o menos una línea así como dos planchitas de separación. Por eso es que nos dice que tiene una separación entre placas. Eso vamos a verlo cuando estamos viendo tal vez en la parte de conductancia. Un poquito más vamos a tocar esa parte. Entonces, necesitamos un símbolo ahora para poder trabajar en ciertos casos. Ya, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué puede ser un capacitor? Vamos a trabajar con capacitores de preferencia y vamos a utilizarlos esos porque son aquellos instrumentos o son los objetos que almacenan energía con los cuales nosotros vamos a hacer nuestro armado de circuitos. Nos dice, un capacitor puede ser armado acoplando otros, ya sea en serie o en paralelo. Lo resalte, en serie o en paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total o equivalente. Bueno, en este caso lo he puesto capacidad total equivalente. En algunos textos vamos a encontrar como capacidad total, en otros vamos a encontrar como capacidad equivalente. Cualquiera de los dos representa lo mismo, ¿ya? Nos dice, para un conjunto de capacitores que se puede calcular mediante expresiones simples. Vamos a hacer uso de la matemática para poder trabajar con el cálculo de los capacitores. También es posible conocer la caída de potencial, que en este caso llegaría a ser la tensión o el voltaje, y la carga almacenada en cada capacitor, ¿no? Entonces, la ecuación que vimos anteriormente, donde capacidad es igual a carga sobre tensión, o la otra, ¿no? Donde capacidad es igual a un número constante, de condiciones en el aire, el área sobre la distancia entre las placas. Entonces, con cualquiera de esas vamos a poder calcular. Nos dice, no, si vamos a tener capacitores en serie, no solo voy a poder conocer la capacidad de cada uno, voy a poder conocer la carga de cada uno y el voltaje que consume o que utiliza o que almacena cada uno de esos dispositivos. Entonces, ya lo que decíamos, ¿no? Nuestros celulares son dispositivos de almacenaje de energía, en este caso, en una energía de forma, bueno, una corriente de forma continua. Aquí tenemos algo. Capacitor en serie, y ahí está su pequeño gráfico, ¿no? Vamos a dejarlo todavía, tal vez hasta ahí. Entonces, parte de lo que decimos, ¿no? Es el acoplamiento de capacitores en serie, se realiza conectando en una misma rama uno a otro, lo que decía su compañera, ¿no? Una secuencia, una continuación de una y otra cosa. Obteniendo una capacidad total entre el primer borne y el último, bueno, y el primer capacitor y el del último. En este caso, los bornes, vamos a irnos a las baterías de autos o motocicletas, en los cuales tienen dos conectores, dos pines, más o menos de esta forma. Entonces, a eso nosotros llamamos borne, porque es un punto de conexión. Ahora también, cuando estamos hablando del tema de electricidad, en exclusivo, corriente eléctrica, entonces siempre vamos a tener dos puntos de anclaje o de conexión. Si ustedes ven su USB alguna vez van a tener cuatro patitas, entonces 2 a 2 se enganchan, nuestros conectores para la TV vienen de a 2, entonces siempre vamos a tener dos tipos de conectores, siempre denominándolos tal vez a uno positivo o negativo o haciendo que trabajen uno en positivo y el otro en negativo, dependiendo de la circunstancia que nosotros necesitemos. Acá nos dice que esta va a ser un gráfico sencillo de capacitores puestos en serie. Ahora, no simplemente van a estar así de forma horizontal. Aquí también se los he puesto otro gráfico, donde está utilizando el concepto, donde dice está uno a continuación del otro. Solo un extremo está conectado al borne A, en este caso, y el otro extremo está conectado al borne B. ¿Qué es lo que yo hecho con mi capacitor? Ya que estaba así en línea, tal vez lo he hecho en forma de U para que parezca algo más pequeño. Y de la misma forma está conectada en serie este capacitor. Entonces, solo un punto de anclaje está conectado a un capacitor y los otros se interconectan entre sí hasta llegar a un punto final o un punto de salida. Entonces, ese es nuestro gráfico si vamos a nosotros trabajar con capacitor en serie.
Entonces ya estamos viendo, ahí tenemos el concepto de lo que es un capacitor, tenemos el símbolo de un capacitor y qué tenemos que hacer si nosotros vamos a agarrar muchos capacitores, vamos a unirlos ya sea en serie o en paralelo y de qué forma vamos a poder calcular. Más adelante vamos a ver eso. Ok, creo que el concepto de capacitor ya está, al menos. Voy a subir un poquitín esto para que termine de copiar. Okay. Ahí. Entonces, a ver, estén copiando eso, si no, de todos modos también les voy a explicar para que así podamos nosotros conocer el concepto mucho mejor. Profe, antes de que vaya, ¿podría subir un ratito en la parte de arriba? ¿Yo o la pantalla? La pantalla. Perdón. Bueno, no sé, pensé que estaba muy abajo tal vez, ¿no? Ok, listo, termine de copiarlo, no hay problema, seguiremos en esa lámina. El título. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Nos dice, bueno, nos decían, ¿no? Que vamos a poder hallar una capacidad equivalente. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que de toda esa línea de circuito que voy a tener, ya sea que esté de forma horizontal o esté así como en U, o tenga alguna otra forma que se me presente, nosotros necesitamos encontrar una capacidad equivalente. No es como decir, de los cursos, en el curso, los estudiantes son hombres, mujeres, uno dice, otro hace, no se le entiende a nadie. Así que vamos a escoger un representante de curso que hable por todo su curso. Es más o menos aquí lo mismo, ¿no? Una capacidad equivalente o total de toda esa secuencia que nosotros podemos estar teniendo. Calculamos la capacidad total o equivalente. Les dije que cualquiera de los dos nombres es válido para que nosotros podamos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice para calcular la capacidad equivalente, nosotros tenemos que utilizar la inversa de la capacidad y la inversa de cada capacitor en una suma lineal. En español, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Y así todas las capacidades que haya que estén en C. Para que cuando lleguemos al resultado, entonces la parte derecha hay que sacarlo solo de forma fraccionaria, no de forma decimal. Una vez teniendo un único valor en la parte derecha, hacemos la inversa, ¿no? Capacidad equivalente aparece arriba y el 1 obviamente aparece abajo. Y en el otro caso también hacemos la inversa y vamos a obtener ese resultado. Pero eso vamos a verlo cuando estemos aplicando algún ejercicio. Nos decía también que no solo vamos a poder calcular la capacidad, sino también vamos a poder calcular la diferencia de potencial, la caída de potencial, que en este caso para nosotros se va a denominar tensión de preferencia. Entonces tenemos que la tensión total de todo ese pequeño circuito que podemos tener cuando está en serie va a ser igual a la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3. O sea, va a ser una sumatoria de cada uno de ellos. La sumatoria total me va a indicar el valor de la tensión total que puedo tener en un capacitor que esté en serie. Y cuando estemos nosotros calculando también la carga de un capacitor en serie, entonces, ¿qué me va a indicar? Que si están en serie, la carga 1 es igual a la carga 2, es igual a la carga 3, y todas las cargas tendrían que ser iguales. Eso es lo que me indica si van a estar en serie. ¿Qué más me dice? Que la capacidad, entonces hemos visto esta ecuación, ¿verdad? Que la capacidad era igual a la carga sobre la tensión. Despejando carga, tensión pasaría a multiplicar. Y yo multiplicaría. La carga 1 va a ser igual a la capacidad 1 por la tensión de 1. La carga 2 es igual a la capacidad 2 por la tensión de 2. Y así nosotros podemos tener. Ahora, ¿cómo puedo sacar una carga total de todo mi sistema? Ya que todas van a ser las mismas, ¿no? Son iguales. Nos venimos acá. Esta partecita de aquí, creo que por ahí aparece la foto, si no me equivoco, o el video chiquitito. Vamos a subirlo de todos modos esto. Nos dice que la carga va a ser igual a la capacidad equivalente, o sea, la que hemos sacado acá, por la tensión total, la que hemos también sacado acá, ¿no? De esa forma vamos a obtener totales en cada uno de nuestros valores. Entonces, si trabajamos en serie, si el acoplamiento nos da en serie, nosotros vamos a poder utilizar estas ecuaciones para poder resolver nuestros ejercicios.
Entonces le voy a subir un poquitín más esto. Ok, ahí se nota totalmente el gráfico. Muy bien, terminen de copiar. Entonces, esas son las ecuaciones. Ahora, como también tenemos nosotros en serie, también nos decía que vamos a tener en paralelo. ¿No? Más o menos poniendo algo de introducción mientras terminan de copiar algunos. Paralelo, pues bueno, son dos líneas que no se van a juntar. Eso nos dice el concepto de un paralelo. Ahora, en este caso, paralelo para nosotros va a ser la agrupación, pero ya no van a ser tal vez en forma lineal, ¿no? Uno a través del otro, sino vamos a tener un concepto en el cual nos va a indicar que todos van a estar unidos al punto, al borne A, digamos, al borne positivo, y todos también van a estar unidos al borne B, que sería negativo. Entonces, cada capacitor va a estar al positivo y negativo a su vez, ¿no? No como en serie, que solo uno podemos indicar, bueno, en esta parte vamos a sacar el puntero. Digamos que si fuera el positivo, entonces ingresa positivo, digamos que salga negativo. Ingresa positivo, salga negativo, ingresa positivo, salga negativo, y aquí va a salir finalmente negativo, ¿no? Entonces, que podamos hacer eso, ¿no? Solo un extremo está conectado al punto positivo, vamos a ponerlo así, y el otro al punto negativo. Donde, ejemplo, digamos, una carga intermedia, que sería en este caso el 2, no está conectado directamente hacia uno de los puntos de tensión, ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica esa parte de aquí. Vayámonos entonces con, en este caso, las cargas de forma paralela. A ver, lo dejaremos por ahí, tal vez les falte esa partecita. Entonces nos dice capacitor en paralelo. Bueno, en mi caso, esto yo lo escribí ahí abajito para que no se me haga un choricito aquí abajo, ¿ya? Si a ustedes no les alcanza, pónganlo nomás todo en línea. Un poco tan así. Pero porque no me alcanzaba bien. A ver, lo dejaremos ahí, esta tensión. Capacitor en paralelo. ¿Qué nos dice en paralelo? Nos dice es el acoplamiento, se lo realiza conectando todos los capacitores al mismo borne, ¿no? Lo que les indicaba hace un momento. Entonces aquí tenemos algo del poderoso gráfico que nos indica cómo más o menos están. Entonces tengo el punto A, extiendo una línea y de ahí saco mis conectores. Y todos los negativos agarro y los puedo poner al borne B. Entonces estoy poniendo uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Esa será una configuración en paralelo. A diferencia de serie, como dijimos, ¿verdad? Que van a estar solo uno, va a estar conectado al positivo o negativo y el otro también. Y ya los intermedios van a estar interconectados entre ellos nada más. Mientras en cambio en paralelo, todos deben estar conectados directamente al punto, bueno, vamos a poner al punto positivo y todas sus salidas directamente al punto negativo. De esa forma podemos hacer nosotros una diferencia de qué es lo que va a ser una configuración en paralelo y qué es lo que va a ser una configuración en serie. Entonces, estén copiando por ahora, esto solo es el gráfico, y luego esto vamos a estar explicando también de qué forma se están trabajando, ¿no? Lo mismo que en serie, podemos calcular la capacidad, podemos calcular la tensión y podemos calcular las cargas en las cuales van a estar trabajando cada uno de nuestros componentes. Bien, terminen de copiarlo eso, bueno, parte del concepto y el gráfico, y luego hacemos la explicación de esta parte de aquí que nos hace falta. Continuando entonces con la parte que nos falta de capacidad en capacitores en paralelo. ¿Okay? Entonces, a ver, déjenme ver si nada más abajo. No, ahí acaba nuestra lámina. Entonces nos dice, cuando vamos a hacer capacitores en paralelo, también tenemos que calcular una capacidad equivalente, ¿verdad? No vamos a estar agarrando así todo en bollo. Entonces lo representamos en uno solo. En este caso, si quiero calcular una capacidad equivalente en paralelo, me dice que sume todos los capacitores y voy a tener mi capacidad equivalente. Así de fácil y sencillo. No nos pide nada más, entonces nos dice que va a ser la capacidad 1, más 2, más 3 y las capacidades que haya para que nosotros podamos sumar. ¿Cómo puedo obtener el valor de la tensión? Entonces me dice, para el cálculo de la tensión en paralelo, ahora sí, la tensión.
Va a ser la misma acá en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y que el punto total. Entonces, las tensiones en paralelo son iguales, a diferencia de en serie. En serie teníamos que ir sumando. Acá nos dice que todas van a ser iguales. Y también como tenemos la capacidad, ¿no? En el otro extremo nos decía inversa, inversa, inversa. En este caso no. Sumarlos en forma lineal y obtenemos nuestro resultado. Finalmente tenemos la carga de cada uno de estos capacitores en paralelo. En serie nos indicaba que todas las cargas son iguales. La carga 1 es igual a la carga 2, igual a la carga 3, igual a la carga 4, entonces tenemos todo eso, ¿no? Mientras en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que las cargas van a ser la carga total. Ahora sí, tenemos que sumar. Va a ser la 1 más la 2 más la 3 más la 4. Entonces tenemos que hacer una sumatoria y eso nos va a indicar lo que es el valor de una carga total. Lo desglosaríamos parecido a lo que teníamos en los anteriores, ¿no? Donde nos dice que la carga 1 es igual a la capacidad por la tensión. La carga 2 va a ser igual a la capacidad por la tensión. La carga 3 es igual a la capacidad por la tensión. Y así lo que nosotros tengamos que tener o hacer en las cargas. Eso es, muchachos, capacitores en serie y en paralelo. Esas son todas las ecuaciones que vamos a ver tanto en serie o paralelo para capacitores. De esa forma acabamos con la parte teórica. Ya no, lo único que nos resta es poder hacer ejercicios para que podamos aplicar y podamos comprender y o entender de mejor manera lo que se viene realizando en este tema de capacitores. Hemos visto que podemos calcular también la capacidad, la energía almacenada de un capacitor, ¿no? Ahí teníamos las dos ecuaciones. Vamos a hacer uso en algún momento en los ejercicios de esas ecuaciones. Todas las que hemos visto, vamos a utilizarlo, vamos a hacer una agrupación. No solo pueden ser en serie, no solo pueden ser en paralelo. Al contrario, vamos a fusionar esas dos, vamos a hacer de que una mezcla de serie y paralelo y vamos a calcular un total de acorde a eso. Entonces, en el examen me voy a inspirar, yo creo, no sé, en un pequeño circuito de media plana, donde les voy a pedir, ¿verdad?, que ustedes puedan calcular la capacidad equivalente, la tensión y algo más que les puede estar pidiendo, y no sé, puede valer unos 40 puntos, porque sé que se van a demorar un poquito en poder hacer eso, ¿no? Entonces, según eso también va a ser la puntuación. Entonces, eso es todo en la parte de capacitores y eso es todo en nuestra parte teórica.